A veces lo más perturbador no es lo que vemos, sino lo que a la postre llegamos a descubrir. Llega a Colombia un grupo perteneciente al judaísmo ultraortodoxo, numeroso, donde habían hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Esto genera una alerta en la autoridad migratoria, en Migración Colombia, que después es conocida por el ICBF y que bastante tiempo después logra establecer que se trata de una secta. Incluso, y debo decirlo abiertamente, un grupo criminal transnacional que venía reclutando niños, niñas y adolescentes, pasándolos de país en país, especialmente en Latinoamérica. Algo similar a lo que se descubre acá, ya también se había descubierto en países como México o Guatemala. Y para hablar de ese fenómeno sectario, criminológico y transnacional, pues he invitado el día de hoy a alguien que conozco desde hace varios años, inclusive en algún momento fue maestro mío en un tema que trabajamos sobre suicidio, que es experto no solamente en este tema, sino en el trabajo con niños, niñas, adolescentes, que conoce muy bien de este tipo de situaciones y que seguramente nos va a ilustrar hoy de la mejor manera. Mi doctor Leonardo Baja, bienvenido. Belisario, como siempre, un gusto compartir contigo. Nada, el gusto y el placer es nuestro, porque ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Y antes de comenzar, nada, qué mejor que tú mismo hagas tu presentación, nos comentes cuál ha sido precisamente tu experiencia, tus conocimientos en todo este tema. Bueno, ¿quién es Leonardo Baja? Yo soy psicólogo forense. Él tiene en parte la culpa de que yo haya terminado en el área forense también. Lo responsabilizo. Soy psicólogo forense, experto en drogodependencias y especialista en terapia de familia. Toda mi vida profesional he trabajado alrededor de dos temáticas socialmente relevantes: el riesgo de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas. Y todo lo que se deriva de ahí: el trabajo clínico, el trabajo de prevención en colegios, en empresas, en universidades, intervención con familias, producción de material, todo alrededor de estos grandes temas que obviamente conectan con la depresión, la ansiedad, el hostigamiento escolar o el bullying que llaman. Y bueno, a eso me dedico yo, ¿m? A grandes rasgos. Parece, no sé, me desmentirás, me conocen mucho sobre todo por el tema del suicidio. Y bueno, la intención siempre es generar aporte, ayuda, colaboración. Bueno, y precisamente por ese gran trabajo y trayectoria con niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo, es que Leonardo sabe sobre el tema sectario. Y estamos precisamente hablando de una secta que se conoció con el nombre de Leptahor. Eso en hebreo traduce algo así como corazón bondadoso, corazón bueno. Y en realidad el corazón bondadoso, el corazón bondadoso, corazón puro, el corazón puro era el de las víctimas, niños, niñas, que este grupo precisamente reclutaba y de manera itinerante iba llevando de país en país. Pero para entender un poco el fenómeno, eh, Leonardo, explícanos qué son conductualmente, psicológicamente, emocionalmente, cognitivamente, las sectas y su efecto. Ok, sectas y su efecto. Cuando estábamos hablando, yo te decía, yo tuve el gusto, el honor, el privilegio, la satisfacción de ser estudiante de Pepe Rodríguez. A todas estas falleció este año. Pepe Rodríguez, señor, ¿quién era? Pepe Rodríguez fue considerado el mayor experto, perdón,
en el tema de las sectas, y él le ponía un adjetivo, sectas destructivas, porque hay, digamos, como grados o niveles dentro de lo que llamamos el mundo sectario. Eh, Periodista, también sociólogo y escritor, y una piedrita en el zapato para la Iglesia Católica. Yo simplemente estoy relatando hechos, punto y se acabó. Porque él en varias de sus obras, no con opiniones, sino con hechos, pruebas, evidencias, y eso es algo que uno tiene que diferenciar. Opiniones todos tenemos una, ¿sí? Y una cosa es la opinión y otra cosa es la evidencia. Evidencia. Ahí detrás hay un cuadro. Eso es un hecho objetivo. Mi opinión del cuadro. Ah, eso es terriblemente subjetivo. Bonito, feo, agradable, eso es otra historia. Entonces, Pepe Rodríguez, todo lo que decía, lo decía sobre la base de evidencias. ¿Qué decía él? Eh, ¿Qué es una secta? Incluso si uno coge el término secta, segmento, sector, lingüísticamente están muy conectados estos términos. Él habla o él hablaba de que las sectas son una porción de una ideología, la mayoría de las veces religiosa, aunque no exclusivamente, ¿sí? Un sector de una gran ideología que comparte muchos puntos en común, pero que se diferencia porque la manera como se interpreta, como se lleva a cabo, termina siendo nociva, peligrosa y destructiva para las personas. Termina generando un efecto de alienación, ¿sí? Entonces, esa es la característica de aquello que llamamos sectas. Grandes puntos de identificación con una ideología o una postura mucho más grande, pero que ya en la ejecución termina siendo destructiva para la persona. Muy bien. Fíjese con lo que los acaba de ilustrar Leonardo, vamos a traspasarlo a la evidencia, ¿sí? Y cuando uno precisamente está en el campo forense, pues eso es lo que busca, evidencia, y eso es con lo que trabaja. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia? Primero estamos hablando de un grupo del judaísmo ultra ortodoxo, es decir, no es solamente ortodoxo, sino terriblemente ortodoxo. ¿Qué significa eso de acuerdo a lo que nos acaba de explicar Leonardo? Es más exclusivo que lo exclusivo, o sea, muy cerrado. Dentro de ese orden cerrado está la manera de vestir. Y precisamente visten de negro con blanco, se dejan trenzas, la barba, hay una cantidad de cosas que son absolutamente rígidas. Hay un contexto religioso, donde no solamente utiliza un libro que es de tradición judía, que es la Torá, sino tres libros que permiten mantener esa rigidez, donde a los niños no se les permite escolarizarse. Fíjense en esta forma de manipular. ¿Por qué? Porque toda la educación la deben recibir en la familia, donde además tienen familias numerosas. Muchos de ellos, y lo digo con conocimiento de causa porque tuve la oportunidad de estar hace 2 años en Israel, no son muy queridos en Jerusalén, ¿sí? De hecho, a veces son un poco rezagados precisamente por esa forma tan ortodoxa de vivir y de tener la cosmovisión. Pero además es un caldo de cultivo cuando quiere utilizarse esta ideología, este comportamiento tan rígido en pasar a la ilegalidad. Entonces, en cometer abusos sexuales con miembros de la familia o adoptados por ellos, donde se mantiene el secreto, donde incluso hay evidencia de eso, muchos de ellos precisamente por esa alienación que tú hablas, ¿sí? Por ese lavado de cerebro, también resultan convirtiéndose en abusadores y en perpetuar la secta. Ir, como lo mencioné inicialmente, transnacionalmente, de país en país,
cometiendo incluso de manera silenciosa estos delitos. Hablemos un poco. Uy, Bueno, ¿qué me vas a uy, no, mencionar ahí? no, ¿Qué está pasando por tu cabeza? no, no, es que se me alborotó escuchando. Dale. Bueno, todos deben saber, experto en poligrafía. ¿Listo? Sí, una de las expertices. Él lo dice, pero es que por allá me voy a ir y tú me vas a desmentir. Pensando un poco en la psicología del agresor, que es un tema que he estado trabajando últimamente, hay dos variables que podemos combinar: conciencia de daño o no conciencia de daño. ¿Listo? Por un lado, ¿qué tan consciente soy yo del daño que causo? Y por otro lado, ¿tengo o no tengo intención de causar daño? ¿Listo? Entonces, vayámonos con la conciencia de daño y la intención de querer hacer daño. Muchos, digamos, de los agresores o cierto tipo de agresores sexuales, puede que nos digan, usted quería dañar a la persona y tenía la intención y sabe que la estaba, él dice, no, 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 pero entonces llega aquí Belisario, lo conecta a sus aparatos y ahí puede decir, él sí tenía la intención y es consciente del daño que causó. O sea, a la pregunta, el hombre estaba mintiendo. ¿Cierto? Sí, inclusive fíjate que independientemente de Pero en eso, estas personas, ajá, para que veamos el nivel de complejidad de ese término que utilizaste, que es muy pertinente, ese lavado de cerebro, si se le preguntara a él, ¿tenías intención de causar daño? ¿Tenías intención de causar daño y eres consciente de ello? Él va a responder, no, yo ni tenía intención ni causé daño. ¿El que está diciendo, Belisario? Está diciendo la verdad. ¿Perdón? Entonces, para que dimensionemos, ellos no creen que estén causando daño. Ellos creen que están actuando de manera legítima. sí. ¿Qué va amarrado de eso? Precisamente todo ese lavado de cerebro previo, ¿m? De los cuales el mismo agresor debe estar también absolutamente convencido, ¿sí? Pese a que conserve aún la parte moral, es decir, en medio de todo yo sí creo que en el fondo sabe que eso genera un daño, si no, pues no estaría huyendo de país en país o ir o estar haciendo de forma tan criminal lo que vienen haciendo transnacionalmente, que utilizan ellos muchísima distorsión cognitiva. Y esa distorsión cognitiva la basan precisamente en temas religiosos, en temas de que son un grupo exclusivo y por eso protegido de alguna manera. Es que inclusive el mismo gobierno de Israel pues les genera hasta también cierta protección, les ha dado inclusive una participación política importante, ¿sí? Les acepta que tengan hijos por doquier, porque es una forma también de ir perpetuando ese fenómeno sectario. Entonces, fíjate lo complejo del tema. Y tú has dicho algo bien interesante en relación con la victimología. Mira, no tengo la evidencia, pero yo creo que tú y yo podemos asegurar que esas entrevistas que tuvieron los psicólogos, trabajadores sociales, tal vez de ICBF con los niños, para que ellos pudieran contar el tema del matrimonio infantil del cual eran víctimas, porque muchos estaban casados y reportaban matrimonios entre ellos o con adultos. El abuso sexual tuvo que haber sido difícil, precisamente por el convencimiento que les habían metido en su cabeza de que eso no era malo ni era un error y que estaba más relacionado con todo su tema ideológico y religioso. ¿Mm? Para estos chicos y estas chicas, si ya, digamos, fueron apartados de la secta, lo que les viene por delante no es nada sencillo. Un proceso de desprogramación mental es difícil, tedioso, toma tiempo, solamente expertos pueden hacerlo. Eso
no lo hace cualquiera. Ah, que yo soy psicólogo y vengo, lo desprogramo. No, 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 no. Es decir, uno tiene que entrenarse específicamente para ese tipo de labor. ¿Y por qué lo que le viene a estos niños y jóvenes es muy complejo? Me trae a la memoria, y lo vamos a entender, eh, 4 o 5 muchachitas de 15 años van a hacer una pijamada. Jijiji, jajaja, jujuju. El papá de, digamos, de la anfitriona se despide de su hija y le da un beso en la mejilla. Normal. Y una de sus invitadas, cuando el papá se va, le dice, oye, ¿por qué tu papá te dio un beso en la mejilla? Y ella, pues, ¿cómo así que por qué? Pues, obvio, mi papá, mejilla. Ah, no, es que mi papá me da besos en la boca, incluso con lengüita. Y ella, ¿perdón? Entonces la amiguita dijo, aquí pasa algo. El cuento largo corto. A raíz de eso se descubrió que esta jovencita, con 15 años, era víctima de abuso sexual por parte de su padre desde que era muy, 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 muy niña. Y ella ya tenía relaciones sexuales sin ningún problema. Hasta ese momento, si le hubiéramos hecho una evaluación psicológica a esta niña, detectando trauma, cero trauma, cero, ahí no nada. Pero cuando es confrontada con la realidad por la situación, porque esto terminó en denuncia, esto pasó en Estados Unidos, en denuncia penal y servicio social acogió a la niña, y cuando ella se dio cuenta de toda la barbarie de la cual fue víctima, ahí fue cuando le cayó encima todo el peso de lo que llamamos trauma. Eso mismo es lo que les espera a estos chicos en ese proceso de resocialización, que no va a ser nada fácil. mira, Leonardo, quiero que hablemos un poco más de todo ese tema victimológico porque es bien interesante entenderlo y hacer prospectiva. Entonces tenemos dentro de la victimología niños, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, principalmente. Algunos obviamente en situación de vulnerabilidad, que fueron reclutados, que son de la misma familia, porque también las víctimas son de la misma familia, ¿m? Que ahora, como tú dices muy bien, son apartados de, de- de la secta o de ese liderazgo negativo, nocivo, ¿m? Pero incluso en lo complejo de la desprogramación, de la rehabilitación, si lo queremos, si le queremos dar otro término, pues viene un camino largo. Y qué mejor que la autoridad que tú tienes precisamente de trabajar y haber trabajado con jóvenes en situación de adicción a sustancias, que tú sabes que es terriblemente complejo ese recorrido que deben tenerlo para no volver a ser consumidores, para reconocer primero que lo son, que tal vez por el daño que ya puedan tener por la edad, por muchas cosas, por el tiempo de consumo, deben aceptar que siempre van a ser o alcohólicos o drogadictos, en fin, pero que por eso mismo pues pueden manejar de manera funcional la situación. ¿Cómo sería ese paso a paso con estas víctimas, Leo? Uy, sí o sí deben estar en un entorno, en un ambiente seguro, ¿sí? Deben estar en un ambiente seguro. Eh, Hay que entender que al comienzo, muy probablemente, van a haber unas reacciones emocionales de desconcierto, de qué es lo que está pasando, y debe ser un paso, mejor dicho, el amor, el cariño, la suavidad, pero la firmeza en lo que se vaya diciendo es supremamente importante. Si, si se les va a llegar como, pero es que abra los ojos, mire, dése cuenta que por ahí no es la cosa, que el pasto es verde y el cielo es azul y usted pensando que que es rosado, no, no, por ahí no es. Entonces es algo que va a tomar mucho tiempo porque es desmontar sistemas de creencias. Y las creencias para los seres humanos son algo fundamentales. Nuestras creencias son nuestra ruta de navegación, ¿sí?
Es a partir de ello que empezamos a navegar y hagamos este ejercicio, Belisario. Podemos coger cualquier situación y empezarle a hacer la pregunta, ¿por qué? Ese cuadro es bonito, ¿por qué? Y das un argumento, por esto, 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 esto. Y a ese argumento le volvemos a preguntar, ¿por qué? Y seguimos y seguimos, seguimos y seguimos. Tarde que temprano, no importa con qué creencia, vamos a llegar a algo que es porque sí. O sea, he hecho el ejercicio muchísimas veces. Es decir, que tarde que temprano, muchas de nuestras creencias tienen como fundamento simplemente la arbitrariedad. Y a partir de esa arbitrariedad es que se empieza a estructurar el resto, ¿sí? Entonces, hay que bajar a unos niveles muy profundos en los sistemas de creencias de estas personas. Y no es simplemente desmontarle la creencia, sino mostrarle una alternativa. Dicho de otra manera, la persona no puede quedar sin una creencia. La creencia es el piso, es el piso. Y yo siempre debo tener algún piso. Entonces, por eso el trabajo es tan difícil, porque el desprogramador debe ser una persona, bueno, ya lo dije, con mucho entrenamiento y debe ofrecer alternativas edificantes, constructivas. Hay momentos en donde la víctima se siente culpable porque se hace el cuestionamiento, ¿será que yo lo provoqué? ¿Será que yo lo permití? ¿Será que yo hice algo? ¿Por qué no hablé a tiempo? Y hay que empezar a trabajarle también todo este tipo de cosas. Esto puede sonar cursi, pero de cursi no tiene nada. Llevar a la persona a un proceso de perdón frente a su agresor. ¿Pero por qué? Porque el perdón sana. Estamos ante una persona que está herida. El perdón tiene un efecto de sanación. Entonces, a veces cuando... No, pero es que lo que me hicieron es imperdonable. Ok, lo que te hicieron es imperdonable. Quiere decir que no puedes perdonar, quiere decir que esa ruta de sanación no está para ti. Entonces vas a tener que llevar toda la vida el lastre del dolor de la agresión de la cual fuiste víctima. No, pero hay que perdonar. No se lo merece. Es que esto no es un tema con el agresor, este es un tema contigo. ¿Sí? O sea, mejor no sigo hablando del perdón o que me quedo aquí 3 horas, que ese es un tema que me gusta y me apasiona mucho. Pero sí o sí, en un momento determinado, tendrá que llegar a perdonar a su agresor. Perdonar no obliga a la reconciliación. Seamos claros en eso. Reconciliación, a veces sí, a veces no. A veces tú allá, yo acá y todos felices. Fíjate, Leonardo, que pese a lo que tú mencionas de que pues va a haber un proceso que posiblemente sea largo, complejo, también hay unos elementos a favor y es, pues son niños, niñas, adolescentes. Es un cerebro joven que aún puede moldearse. Todo lo das algo interesante del perdón y es que la neurociencia también ha dicho que el perdón reduce considerablemente niveles de cortisol, ¿sí? De elementos precisamente ansiógenos, ¿sí? De ideas rumiantes precisamente sobre lo que me hicieron, ¿sí? Lo que merece mi agresor y calma, hace que estés en paz, en bienestar, psicofisiológicamente hablando. Pero bueno, tenemos entonces unos niños, niñas y adolescentes que pueden ser sanados, sin duda, con más facilidad que si fueran adultos. Sí, Eso también estoy convencido. Y que necesitarían no solamente un experto, sino que yo creo que un equipo interdisciplinario. definitivamente. Y si tú tuvieras la oportunidad de organizar ese equipo interdisciplinario para trabajar con estas víctimas, ¿cómo podría estar conformado? Psicólogo, psiquiatra, trabajador social, alguien especialista
Es que no encontraría, mejor dicho, alguien que sirva como puente para generar integración social. Porque tarde que temprano este personaje tendrá que estudiar, tendrá que trabajar, tendrá que hacerse a una vida y habiendo llevado un estilo de vida total y absolutamente apartado de esto, pues va a ser pues bien complejo. Pero definitivamente sí, concurso de psicólogo, de psiquiatra, eh, se me escapó el otro que dije, Trabajador un social. trabajador social, eh, y este que no sabría qué nombre darle, un integrador social, ¿sí? Sí, interesante. Por lo menos esos cuatro. Claro, un nutricionista, un especialista en entrenamiento físico, pensando en hábitos y estilos saludables, porque vaya uno a saber qué estilo de vida tendría ahí. Entonces, por ejemplo, el tema de la alimentación, que eso es algo frente a lo cual aquí voy a dejar de ser políticamente correcto. Eh, yo quiero ser vegetariano o vegano. Ok, después de los 21 años. Después de los 21 años. ¿Por qué después de los 21 años? Porque hasta los 21 años, incluso algunos estudios dicen que hasta los 24, el cerebro y el sistema nervioso Oiga, todavía se está terminando de ah, configurar. es inmaduro, así es. Todavía se está terminando de configurar. El tema de nutrición y salud mental, ese tema es interesantísimo. Gústele al que le guste y no le guste al que no le guste. La proteína de origen animal es indispensable para el desarrollo del cerebro. Es que mira, Leo, de hecho con lo que estás mencionando, la gente comúnmente cree que el cerebro es un músculo, ¿sí? Y que entonces que por eso hay que entrenarlo como si fuera un músculo, pero mira, el cerebro no es un músculo y está compuesto predominantemente de grasa. Es un órgano graso, El 50% del peso del cerebro es grasa. ajá, y agua. Entonces, para que esa grasa funcione, necesita proteína, Animal. además de, Animal. ajá, Entonces, claro, yo digo esto y eso muchas personas me saltan. Ya te dije, tú eres libre de hacer lo que te apetezca después de los 21 años. Los casos que yo he conocido, a ver, y lo digo también con la fuerza de la evidencia, me llega una chica de 16 años con una depresión tenaz y bla, 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 y resulta que no, que es vegana. Yo le digo, mira, como parte de la terapia tienes que empezar, uy, no, pero comienza así sea con salmón, ¿sí? Listo, te respeto que no quieras comer cerdo o vaca, no, de hecho no es vaca, es toro, ¿sí? A las vacas no las matan, es a los toros, pero bueno, eso es otra historia. Porque tu cerebro tiene un déficit, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar que el triptófano, que es precursor de la serotonina, y la serotonina se convierte en melatonina para el sueño, pero si no hay triptófano, no puedo fabricar serotonina. ¿Y cuál es una de las explicaciones de la depresión? bajas de serotonina. Bajas de serotonina. Entonces, si no le estás metiendo al cuerpo los ladrillitos que necesita para sintetizar esas otras sustancias, ¿qué es lo que estás haciendo? Y cuando lo que yo he conocido, lo que yo he mirado, ahí sí digo, voy a hablar un poco ahí sí en ignorancia. ¿Cuál es el fundamento que tienen algunas personas para su opción vegana, ¿sí? Ortodoxa? Es porque no quieren hacer sufrir a los animalitos. No es ni siquiera un tema de salud, es un tema político. O sea, yo, perdón. O sea, por un tema político voy a sacrificar mi cerebro. Bueno, listo. Pero que sometas a un menor de edad a eso, qué pena. No, eso técnicamente es maltrato. Eso técnicamente es maltrato. Está vulnerando el derecho a la salud. ¿Sí? Entonces, quiero ser vegano o vegetariano, listo. Después de los 21 y asume el riesgo. Pero que le impongamos eso a un menor de edad, no. Definitivamente no. Y para terminar, quiero ya mirar algo y analizarlo con ustedes, preocupante, y es desde la perspectiva del adoctrinador, del líder o los líderes de la secta,
que a la final, y como tuve la oportunidad de revisar, Leo, están terminando en la impunidad. O sea, ¿qué deciden las autoridades en Colombia? Deportar. Claro, afortunadamente vamos a brindarle protección a las víctimas, pero el agresor llegará seguramente a Israel, estará allá un tiempo y saldrá a hacer lo mismo a algún otro país, seguramente en Latinoamérica, porque aunque hay evidencia de algunos países con bastante estructura y desarrollo como Canadá y los Estados Unidos, pues prefieren países latinoamericanos o países en otras latitudes donde pueden precisamente captar, adoctrinar y hacer eso que tú muy bien nos acabas de ilustrar, tomar esos cerebros jóvenes, inmaduros y generarles un daño que puede incluso llegar a ser irreparable. ¿Algo más para concluir que tú nos quieras compartir? Como para que entendamos un poco el alcance de lo que implica un lavado de cerebro, que de una vez les digo, eso no es un tema de películas, eso es algo real. Real. Pepe Rodríguez menciona, o sea, mi profesor de sectas, mencionó que él en alguna ocasión se quería infiltrar en la secta Moon, una secta que fue muy famosa, de origen coreano, en fin. Que ellos fueron los responsables de un ataque terrorista con gas sarín en el metro, bueno. Y él dejó un escrito, él habló con toda su familia, habló con la familia y dejó una voluntad legal. Y él dijo, yo espero estar de regreso en 60 días. Si en 60 días yo no he regresado, aquí está la autorización para que lleguen allá, en donde yo voy a estar confinado, y me secuestren. Y me sometan a un lavado de cerebro. ¿Listo? O sea, él, experto en sectas, se quería infiltrar, pero él sabía que un riesgo es que lo convencieran. Es ¿sí? el antídoto. ¿Sí? Entonces dejó de una vez el antídoto. Se infiltró, no fue necesario que hicieran el operativo comando de secuestro, él se salió y él tuvo que estar escondido porque lo estuvieron buscando para matarlo. Sí, porque él salió a revelar una cantidad de secretos y de cosas de allá de la secta, pero simplemente como para que miremos el alcance. Él siendo un experto, pero él tenía miedo y respeto de que de pronto lo pudieran convencer de lo contrario. ¿Sí? Simplemente como para que entendamos la complejidad de lo que es esto que llamamos nuestra mente. Y precisamente el juego en una secta es cómo se daña, se vulnera, se mancilla la mente y sobre todo, siendo muy chiquitos, a ver, así de simple. Al niño se le dice que el ratón Pérez te va a traer plata por tu... Siente. Y él cree. El niño se le dice que Santa Claus o el niño Dios le va a traer los regalos y él cree. Si al niño le dices que es un inepto, que es un estorbo, él también lo cree. Entonces, siendo mentecitas que casi que no tienen barreras de protección o sus mecanismos de defensa todavía están muy débiles, al adiestrarlos tan jóvenes, desmontarles después eso va a ser algo muy complejo, ¿sí? Y a mí lo que me llama la atención es la salida por la deportación. Yo me hago la pregunta, si hubo comprobación o no comprobación de delitos, y si hubo comprobación de delitos, ¿por qué deportar a delincuentes? O sea, me hago la misma pregunta, ¿sí? Porque es gente que va a seguir haciendo daño. Ese es el punto. Aquí no se está combatiendo una creencia religiosa, sino cuál es el efecto sobre la vida de las personas. Y el efecto sobre la vida de las personas es que se causa daño. Los leo sobre lo que nos acaba
de mencionar, Leonardo, me parece interesante para reflexionar, pero además entender cómo las sectas, en especial cuando son ortodoxas, muy cerradas, ultra ortodoxas, pues no van a traer nada nuevo, nada bueno, perdón, no van a traer ningún beneficio para quienes tienen ahí adoctrinados. Recordemos incluso que esto no es un fenómeno nuevo, es milenario, y si uno va a recordar casos criminológicos memorables, pues vámonos con Charles Mason, que creó precisamente una secta, la que llamó la familia. Y no eran niños, niñas ni adolescentes, eran mujeres y hombres jóvenes. Entonces fijémonos precisamente y entendamos ese impacto, ese riesgo al que pueden también estar sometidos nuestros niñas, adolescentes y cerebros jóvenes, como tú mencionas. Leonardo, mil gracias por estar acá con nosotros. Bueno, para terminar, estábamos hablando tras bambalinas. Sé que has escrito un libro muy interesante y que hay ahí en el cajón dos más. Brevemente, háblanos de eso. Ya existe, hace un año fue publicado El Camino Perfecto hacia la Infelicidad. Una serie de ideas, de creencias que tenemos que en la medida en que las conservamos definitivamente nos van a llevar a la infelicidad, a la depresión, a la ansiedad y nos van a causar mucho malestar. Y es una trilogía. Próximamente voy a lanzar La víctima, ¿nace o se hace? Hay quienes son genuinamente víctimas por cosas que les hicieron, como este caso. Pero hay personas que adoptan la perspectiva o la posición de víctima. Algunos lo aprenden, a otros se lo enseñaron. Entonces ahí yo hago el contraste, porque nuevamente lo que está en juego ahí es la felicidad del ser humano. Y el tercero, que está ya en un 50% de elaboración, repito, es una trilogía, La tiranía detrás del éxito. Simplemente lo resumo de esta manera. Todos queremos ser exitosos, todos queremos ser ganadores, winners, triunfadores. ¿Algo de malo con ello? No. Pero pregunta, ¿el éxito a qué precio? ¿El éxito a qué precio? Entonces, ya está disponible El Camino Perfecto hacia la Infelicidad. En enero estará disponible La víctima, ¿nace o se hace? Y probablemente para la Feria del Libro, Filbo 2026, estará La tiranía detrás del éxito. Muy bien, Leonardo. Mil gracias y hasta un próximo capítulo.